Hace más de 5 siglos, dos naciones emergentes se enredaron en un conflicto que cambiaría el curso de la historia para siempre. ¿Pero sabías que las repercusiones de esta gran guerra aún se sienten en la Europa de hoy? Bienvenidos a Historiando, donde hoy vamos a sumergirnos en la fascinante historia de la Guerra de los 100 años. Un conflicto que no solo remodeló el mapa político de Europa, sino que también transformó su cultura, tecnología y sociedad. Acompáñanos en este viaje a través del tiempo para descubrir cómo una guerra que comenzó por el trono de Francia acabó influyendo en aspectos de nuestra vida moderna que quizás nunca habías considerado. Imagina un tablero de ajedrez gigante, donde cada pieza es un reino, cada movimiento es una jugada de poder. Esta era Europa en los albores del siglo XIV. En este gran juego, dos jugadores destacaban: Francia e Inglaterra. Francia, una tierra de majestuosos castillos y campos fértiles, era el sueño de todo monarca, pero un sueño amenazado por tensiones internas y nobles ambiciosos. Al otro lado del Canal de la Mancha, Inglaterra emergía como una fuerza naval, con ojos puestos en horizontes lejanos y sueños de grandeza. En este mundo de alianzas y traiciones, de matrimonios reales y disputas por tierras, un solo evento estaba a punto de encender la chispa que llevaría a estas dos naciones a un conflicto épico. Este fue un tiempo donde los reyes eran más que hombres, eran símbolos de poder y orgullo. ¿Qué desató la chispa de la Guerra de los 100 años? La respuesta nos lleva a un entramado de intrigas digno de las mejores novelas. En el centro de todo, el trono francés, un símbolo de poder que atraía las miradas de toda Europa. Cuando el rey Carlos IV de Francia murió sin un heredero masculino, el trono quedó vacante, y con él, una pregunta que cambiaría el destino de naciones. ¿Quién sería el próximo en ocuparlo? Aquí entra en escena Eduardo III de Inglaterra, un rey con la ambición de un león y un reclamo al trono francés a través de su madre. Pero Francia tenía sus propias reglas, y la corona no podía pasar por línea femenina. El trono fue entregado a Felipe VI, primo de Carlos IV, lo que Eduardo consideró un agravio directo. Esta disputa no era solo por un trono, era un choque de orgullos reales, de antiguas enemistades y deseos de expansión. A esta mezcla explosiva se sumaron otros ingredientes: disputas territoriales en Flandes, una región vital para la economía inglesa por su comercio de lana, y alianzas cambiantes que convertían a amigos en enemigos y viceversa. Cada decisión, cada alianza, cada batalla nos acercaba más al estallido de una guerra que se extendería por generaciones. La chispa final fue una serie de enfrentamientos marítimos y pequeñas escaramuzas. Lo que empezó como un conflicto por un trono y por el control de territorios, pronto se convirtió en una lucha por la identidad y supremacía nacional. Así comenzó una de las guerras más largas y complejas de la historia, marcando no solo el destino de Francia e Inglaterra, sino también el curso de la historia europea. Comencemos con la batalla de Crécy, una confrontación que desafió todas las expectativas. En 1346, las fuerzas inglesas, lideradas por Eduardo III, se enfrentaron a un ejército francés mucho más grande. Pero lo que parecía una segura derrota para Inglaterra se convirtió en un triunfo gracias a su innovadora táctica del uso del arco largo inglés, que devastó a la caballería francesa. Luego, en 1356, la batalla de Poitiers marcó otro punto de inflexión. Aquí, el príncipe Eduardo, conocido como el Príncipe Negro, capturó al rey francés Juan II, un golpe humillante que resaltó las debilidades y divisiones internas de Francia. Pero Francia no estaba derrotada. La aparición de Juana de Arco en 1429, una joven campesina inspirada por visiones divinas, cambió el curso de la guerra. Su valentía y liderazgo llevaron a la liberación de Orleans y al renacimiento del espíritu francés. Su captura y ejecución, sin embargo, se convirtieron en un símbolo de resistencia y sacrificio que aún resuena en la memoria colectiva.
Estas batallas y muchas otras moldearon el carácter de la Guerra de los 100 años, una lucha no solo por el territorio, sino también por la identidad y el honor. A través de estos conflictos, vemos la transformación de las tácticas militares, el surgimiento de nuevos héroes y, en última instancia, la forja de naciones. Este conflicto no solo se libró en los campos de batalla, sino también en las calles, los mercados y las granjas de Francia e Inglaterra. En Francia, la guerra llevó a un aumento de los impuestos y a la devastación de vastas áreas de tierra. Los campesinos, agobiados por estas cargas, a menudo se encontraban atrapados en medio de los enfrentamientos, sufriendo la pérdida de cosechas, ganado y, en ocasiones, sus hogares. Esta desesperación llevó a revueltas y a un creciente resentimiento contra la nobleza y los líderes de guerra. En Inglaterra, aunque el territorio no sufrió la devastación directa de la guerra, el conflicto agotó los recursos del reino y llevó a tensiones políticas internas. El comercio se vio afectado y con él la economía de las ciudades y pueblos. Pero la guerra también trajo cambios. La necesidad de soldados llevó a un nuevo enfoque en el entrenamiento militar y la adopción de nuevas tácticas y tecnologías. Esto, a su vez, comenzó a cambiar la estructura social, disminuyendo el poder de la caballería y aumentando la importancia de la infantería y de los arqueros. Imagina un mundo desgastado por décadas de conflicto, donde la esperanza de paz parecía tan distante como las estrellas. Así era Europa al final de la Guerra de los 100 años. Esta titánica lucha entre gigantes finalmente llegó a su fin no con un estruendo, sino con suspiros de alivio y cansancio. En 1453, la chispa de la guerra se apagó en Castillón, dejando a Francia victoriosa pero cicatrizada, e Inglaterra mirando hacia adentro, hacia sus propias turbulencias. El legado de esta guerra es un tapiz tejido con hilos de transformación y tragedia. En Francia, la guerra encendió la llama de un sentimiento nacional, forjando un país más unido bajo la figura de un monarca fuerte. Las cicatrices de la guerra se convirtieron en símbolos de resistencia y unidad. En Inglaterra, el final de la guerra marcó el comienzo de una era de introspección y cambio. La pérdida en el continente abrió el camino hacia los mares, señalando el comienzo de una era de exploración y expansión que redefiniría el mundo. Pero el impacto de la guerra fue más allá de fronteras y tronos. Cambió la forma en que se luchaba, desplazando caballeros con armaduras por arqueros y soldados a pie. Fue el crepúsculo de la era medieval y el amanecer del Renacimiento, un período de renacer cultural y artístico que iluminaría al mundo. Esta guerra, con sus batallas y sus héroes, sus tragedias y sus lecciones, no solo forjó el destino de Francia e Inglaterra, sino que también dejó una marca imborrable en el lienzo de la historia europea, una que sigue coloreando nuestro mundo de formas que seguimos descubriendo.